Convivencia Familiar presenta. Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Iniciamos esta serie que se llama Identidad. ¿Qué te identifica como cristiano? Y hablamos el domingo pasado que lo primero que nos identifica como cristianos es que amamos a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y la Escritura nos llama a amarlo como al principio. Y todos tuvimos un principio cuando Cristo se reveló a nuestras vidas, cuando nos rescató de nuestra vana manera de vivir, que nos perdonó nuestros pecados, que nos adoptó como hijos suyos. Ese fue un principio, y en ese principio, cuando Él se reveló a nuestra vida, nos volvimos medio locos, ¿verdad? Porque no aguantábamos las ganas de compartirle a la gente lo que Cristo había hecho en nuestras vidas. Bueno, sonrían un poco también, se vale. No nos aguantábamos, a veces hasta caíamos mal algunos. Ahí viene este hombre otra vez con sus rollos. Pero la verdad es que como cualquier enamorado, no podíamos dejar de hablar de nuestro amado Jesús. Y eso es lo que nos caracteriza como cristianos. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero hay otra característica que vamos a ver en esta mañana. Iniciamos ahí en Romanos 8:14. Si gusta acompañarme en su Biblia, si no, aquí las pantallas nos proyectan el versículo. Dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que nuestra segunda característica como cristianos que nos da identidad es que el Espíritu Santo guía nuestras vidas. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es Dios. No es un poder que emana de Dios. El Espíritu Santo es una persona divina con todos los atributos de Dios. Es digno de adoración como Dios. Pero el Espíritu Santo tiene una característica muy importante en su función. Siempre nos muestra a Cristo. Pero Él es Dios. Y vamos a ver 2 Corintios capítulo 3, verso 7. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de esto? Porque a veces cuando decimos, refiriéndonos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, algunos creen que porque es mencionado en tercer lugar es menos importante. Y no lo es. Es mencionado así por orden de revelación a nosotros. Primero se reveló el Padre en el Antiguo Testamento. Luego vemos en los evangelios revelado a Jesús, y luego vemos a partir del libro de los Hechos, cuando Jesús ascendió con el Padre, vemos la revelación de Dios en la persona del Espíritu Santo. 2 Corintios 3:7 dice: el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Está hablando de aquellos tiempos cuando el rostro de Moisés resplandecía. Y está diciendo, ese resplandor en el rostro de Moisés era parte de la gloria de Dios revelada a Moisés, pero estaba disminuyendo. Moisés no lo tuvo toda su vida, estaba disminuyendo, porque la verdadera gloria y el verdadero brillo es el Hijo de Dios, revelado a nosotros por su Espíritu Santo. Así que el versículo 14 dice que la mente de ellos, de estos hebreos, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. El velo en la cara de Moisés representa la ley que no permitía ver la gloria de Dios. Era la ley lo que nos relacionaba con Dios, a hombres y mujeres imperfectos que jamás pudiéramos cumplir esa ley
y por lo mismo no podíamos ver la gloria de Dios. Y hasta ahora dice que el velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Versículo 14 termina diciendo: este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Nos quita el velo, pero fíjate versículo 15, efectivamente incluso hoy día cuando leen los escritos de Moisés tienen el corazón cubierto con ese velo porque siguen aferrados a la ley. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, versículo 18, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria. Me salté el 16 y 17, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a leerlo. Dije, me robaron mis notas. No, aquí está. Versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. El Señor, con S mayúscula, utiliza la palabra de Señor de manera indistinta para referirse a Cristo y al Espíritu Santo. En la misma categoría viene Cristo y nos quita el velo, pero luego viene el Espíritu Santo para revelarnos a Cristo. Y dice el versículo 17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cristo nos ha quitado el velo, nos ha justificado gratuitamente por su sangre derramada en la cruz, y nosotros lo recibimos por fe, porque se nos dio por gracia. Pero viene el Espíritu Santo y nos empieza a revelar esa gloria que la ley nunca nos pudo revelar, porque nunca la pudimos cumplir. Y dice que el Espíritu Santo es Señor, es Dios y se manifiesta en nuestras vidas. Una versión dice que donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad, porque Él es Dios. Así como Jesucristo es la persona principal detrás de la obra de justificación, el Espíritu Santo es la persona principal en la obra de santificación. Así como nos fue imposible salvarnos a nosotros mismos, es imposible santificarnos a nosotros mismos. Muchos queremos lograrlo a través del cumplimiento de la ley, de ceremonias, pero la única manera de santificarnos es que el Espíritu Santo venga a quitar el velo de esta ley y darnos libertad para amar a Dios con todo nuestro corazón, como al principio. No puede vivir la vida cristiana con sus propios recursos, así como nunca pudo salvarse con sus propios recursos. En su definición más profunda y a la vez simple, la vida cristiana verdadera es una vida que se vive bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo. Vamos allá a Juan 14, 16. Incluso llega un momento en que Jesús le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Fíjate, ¿cuántos hemos pensado que si hubiéramos vivido en los tiempos de Jesús y ver a Jesús y caminar con Jesús? Pero te quiero decir una cosa, no lo hubiéramos apreciado. Esa idea romántica no hubiera sucedido. Sus mismos discípulos no lo apreciaban. Llega un momento en que el Señor se cansa y dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y no entienden? Así que si yo hubiera sido Pedro o Juan o Jacobo y hubiera caminado con el Señor, no lo hubiera apreciado, porque necesitamos la obra del Espíritu Santo para apreciar a Cristo. No podemos sin el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya. Les conviene mucho. ¿Por qué? Dice Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Jesús fue el primer consolador. Nos consoló de nuestros pecados,
de nuestra maldad, porque nos justificó con su sangre, nos consoló. Consolar es las capacidades divinas que Dios nos da y yo no tengo. Yo no me podía salvar a mí mismo. Jesús me consoló dándome salvación. Pero ahora promete otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitan primero la obra justificadora de Jesús. En el Antiguo Testamento leemos cómo el Espíritu de Dios venía sobre algunas personas. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y el Espíritu de Dios vino sobre David, y el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, y el Espíritu de Dios vino sobre Ana y Ruth. Pero no permanecía. ¿Por qué no permanecía? Porque no había la justificación por la sangre de Cristo. Por eso cuando Dios mandó a bautizar a Juan, le dijo: sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanece, ese es el Salvador, el que bautiza con el Espíritu Santo. Hasta que vino Jesús a morir en la cruz para lavarnos de nuestros pecados, es que el Espíritu Santo puede venir a morar en un templo lavado por la sangre del Cordero. Y el mundo no lo puede recibir. A veces le exigimos al mundo que reaccione con moral, con ética, con santidad, y no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en el creyente es el que lo consuela y le da capacidades. Dice: porque no le ve el mundo ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 16:12. Jesús le quiere decir muchas cosas a sus discípulos. Juan 16:12. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo, no pueden entenderlo, no tienen la capacidad de entender lo que les voy a decir, le está diciendo Jesús a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que recibirá de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije: el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad, el que trae la revelación de la palabra de Dios, el que nos da un corazón avisado de acuerdo a su escritura para saber qué hacer en el futuro, qué decisiones tomar. No podemos nada más decir: Dios me dijo. Bueno, pero ¿es de acuerdo a su palabra? Porque Él me va a guiar de acuerdo a lo que Cristo dijo, de acuerdo a lo que Cristo es, de acuerdo a lo que Cristo enseñó. Ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Bueno, hay tres formas. La primera, vamos a verla en Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios 1:13 dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó. Si estás leyendo la Reina Valera, dice que los selló, ¿verdad? ¿Cuántos están leyendo ahí en su Biblia? Los selló. Entonces, la primera forma en que el Espíritu Santo viene a nosotros es que cuando creímos en Cristo para la salvación, Dios nos selló. Viene y nos sella para identificarnos como hijos suyos. Al darles, sigue diciendo versículo 13, el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En el momento en que Cristo se reveló a nuestras vidas, Él nos selló. Nosotros accedimos al arrepentimiento y el Espíritu Santo nos selló, dijo: este es de Dios ya.
está sellado, es una marca. Por eso en Romanos nos dice la Escritura que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene y nos sella para el día de la redención, para cuando estemos con Cristo por la eternidad. Si morimos antes de que Él venga, Él cuando venga nos va a levantar de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos selló. Y ahora es una garantía. Este testimonio del Espíritu Santo es una garantía en mi vida de que Dios me ha hecho su hijo y que Dios va a cumplir sus promesas en mí y que su herencia es precisamente para mí. El sello nos identifica como hijos de Dios y herederos de sus promesas. Pero luego ahora viene la segunda forma, que es ser bautizados en el Espíritu Santo. El sello es en el momento de la salvación, dice Efesios, pero luego viene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Es ser sumergido en el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 19. Hechos 19, verso 1. Y dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, precisamente a Éfeso, de lo que leímos ahora los versículos que él nos ha sellado. En la costa, donde encontró a varios creyentes y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Quiero que note eso de que eran 12 hombres. La Biblia cuando dice algo es que es importante, porque estos hombres, 12, estaban creyendo en el Señor. Yo creo que aunque ellos no lo sabían, ya habían sido sellados porque habían creído en Cristo como su Salvador, pero no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que cuando fueron bautizados empezó a haber algo sobrenatural. Hablaban en lenguas y profetizaban, pero fíjese el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Eran 12. La Reina Valera dice que toda Asia escuchó el mensaje. ¿Qué es la diferencia de que un puñado de 12 personas pasara a que toda Asia escuchara el Evangelio? El bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es el que nos otorga el poder del Espíritu Santo para ser testigos de la resurrección. Puede haber manifestaciones o no. El bautismo del Espíritu Santo no es simplemente hablar en lenguas. Algunos reciben las lenguas, gloria a Dios. Algunos no reciben las lenguas, no se preocupen, no se condenen. Por mucho tiempo algunos han dicho, es que es la señal inequívoca de que el Espíritu Santo te ha bautizado. No, es una señal, pero no es la señal. La señal es el poder del Espíritu Santo que te permite vivir en la gracia de Dios, venciendo la maldad, las tentaciones, rompiendo los yugos de esclavitud. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Podrá haber una manifestación como lenguas? Por supuesto que sí. Yo así la recibí, no la pedí, pero empecé a orar en lenguas y me encanta hacerlo, pero no por eso puedo imponer a la gente una señal que Dios me dio a mí diciendo, esta es la señal. La señal es el poder de la resurrección. Es que ahora estaba muerto en mis delitos y pecados. Es que no podía vencer este mal hábito, esta tentación. Y ahora en el bautismo del Espíritu Santo, Dios me otorgó el poder para vivir en santidad, en dominio propio, en fe, en amor, en perdón. Y si nos da una señal, pues que no la dé. Pero algunos de ustedes pueden estar cerrados
en sus corazones cuando decimos Espíritu Santo, porque creen que el Espíritu Santo son las señales, y no lo es. Él puede dar señales, repito, por supuesto, pero algunos se cierran porque han visto excesos y en algunos casos payasadas, control, manipulación. Y si no tienes tal señal, es que no eres lleno del Espíritu Santo. No. El libro de Hechos no termina en Hechos 2:1, tiene 28 capítulos. Y empezó con una señal. ¿Las puede hacer? Yo creo que sí. Y que sí pueden ser para este día. Pero Él da como Él quiere. Porque también en 1 Corintios 12 nos habla de este bautismo del Espíritu Santo, donde Él otorga dones. ¿Y cómo lo reparte? Como Él quiere, como Él le da la gana. Alguno el de lenguas, uno de interpretación de lenguas, algunos diferentes géneros de sanidades, algunos de profecía, algunos de fe. ¿Cómo lo hace Él? Como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él nos bautiza, nos sumerge en el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, cuando esto suceda, en Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es para que seamos testigos del poder de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios, es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en un lugar celestial con el Padre. Es el mismo poder que mora ahora en ustedes por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el sello se recibe en el momento de la salvación. Nos sella, dice Dios, este es mío. El bautismo se recibe en un punto después de la salvación. Puede ser en el mismo momento. Hay algunos dan testimonio, a mí me sucedió. Cuando Cristo vino y me salvó, me bautizó en ese mismo instante. No se puede ser bautizado sin ser salvo. Primero tiene que haber la justificación, la justicia de Cristo y luego el bautismo del Espíritu Santo que nos otorga el poder para decir, yo estaba muerto, pero Cristo me ha resucitado. Muy bien. Y luego viene algo muy importante cuando hablamos del bautismo, porque es el Padre el que nos sella, es Jesús el que nos bautiza en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, Él tiene un bautismo para nosotros. ¿Sí? El Padre nos sella con el Espíritu Santo, Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo, pero una vez que nos bautiza, una vez que nos sella, entonces el Espíritu Santo, Él tiene un bautismo para nosotros. ¿Cuál es? Vamos ahí a 1 Corintios 12. No es una nueva doctrina, 1 Corintios 12:13. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos, ¿quiénes? ¿Cuántos sellados por el Espíritu Santo hay? Levántenla sin miedo, no hay condenación, no es presunción. Son rollos del predicador nomás. Todos sellados, los que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero todos fueron, dice aquí, bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Y todos compartimos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo, ya sellados, salvos, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Nos sumerge y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Así que la obra del Espíritu Santo va en el contexto del cuerpo de Cristo. Si alguien quiere, no, yo y Dios solos, no, yo y mi Dios, no vas a tener la totalidad del Espíritu Santo, porque Él te ha colocado en un cuerpo. Y este cuerpo es bien diferente. Sigue 1 Corintios 12 diciéndonos Pablo, algunos son manos, algunos son pies, algunos son higaditos.
Todos bien necesarios. Imagínate si el pie le dice a la mano, no te necesito. Pues ¿cómo que no me necesitas? Claro que me necesitas. Desde que amanece me necesitas. Entonces un cristiano bautizado en el cuerpo de Cristo que diga, yo no necesito a otro creyente para crecer en mi vida cristiana, no ha comprendido el bautismo del Espíritu Santo, porque Él te ha hecho parte del cuerpo de Cristo. El problema es que si no funcionas en la parte en la que Él te ha colocado como miembro del cuerpo, ¿quién sufre? El cuerpo. Y muchos tienen el engaño, no, pues es que si yo no voy, si yo no me involucro, no pasa nada. No, pasa mucho. Te necesitamos porque tú eres parte del cuerpo. A lo mejor hay algo que no está funcionando porque tú eres el que es esa parte y no está funcionando. Te necesitamos. Intégrate. Imagínate que el páncreas diga, hoy no jalo, y te avientas una Coca-Cola. Pues te vas con el Señor. Porque el azúcar te mató. Nos necesitamos. Y la obra del Espíritu Santo se da en el contexto del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Para protección de nosotros mismos. Ahí mismo en 1 Corintios 12, no lo vamos a ver, pero si lees todo el capítulo 12, te darás cuenta que inicia diciéndonos de la importancia de pertenecer para no perdernos en herejías. Porque de repente yo puedo decir, no, el Espíritu Santo me reveló y empiezo a alucinar. Pero llego con el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo me ayuda y me dice, oye, pues eso no está en la Biblia. Es que yo lo sentí. Pues sí, pero ¿cómo te explico? No está en la Biblia. Y ese no es Dios, porque a lo mejor contradice los atributos de Dios. O a lo mejor está ofendiendo a parte del cuerpo y lastimando al cuerpo de Cristo. Entonces esa supuesta revelación no puede ser Dios. Y entonces el pertenecer, no estoy diciendo de la manipulación y el control para apocarnos, pero estoy diciendo que pertenecer al cuerpo de Cristo de una manera sana hace que los dones y el poder de Dios manifestado en mi vida sea sano, sea correcto y glorifique a Cristo. Y la segunda razón es la que ya dijimos: nadie tiene la totalidad de la manifestación del Espíritu Santo. Nadie. Solo Jesús la tuvo. Fuera de ahí, ninguno de nosotros, ningún ser humano tiene la totalidad de la revelación de Cristo y de su Espíritu Santo. Por eso nos necesitamos. Por eso tenemos que estar juntos. Porque entonces lo que Dios me ha dado se une con lo que Dios te ha dado a ti, y le ha dado a este y le ha dado al otro. Y entonces empezamos a fluir como cuerpo de Cristo. Pero luego viene el tercer aspecto, la tercera forma que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Ya dijimos el sello en la salvación, el bautismo del Espíritu Santo para el poder, recibir el poder de Dios. Pero luego viene una tercera, que es la llenura del Espíritu Santo. Esta me encanta. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 15. El sello y el bautismo ocurren una sola vez y son iniciativas de Dios. Dios te sella y Dios te bautiza. Pero las llenuras deben ser constantes durante la vida del creyente y deben ser procuradas por el creyente. Nos dice Pablo en Efesios 5:15: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, ¿qué dice? Sean llenos del Espíritu Santo. En el contexto de los versículos anteriores nos está diciendo: tengan cuidado cómo viven. Tengan cuidado de qué se están llenando.
Tengan cuidado, porque hay una gran diferencia entre llenarse de las cosas que alimentan nuestros deseos pecaminosos y llenarse del Espíritu Santo. Cuando dice no se embriaguen con vino, no únicamente habla literalmente del vino, pero hay una aplicación donde nos llenamos también de cosas que opacan la presencia del Espíritu Santo. La televisión no es mala, yo tengo en mi casa televisión, me encanta ir al cine, pero debo tener cuidado lo que veo, debo tener cuidado lo que escucho, porque si no me voy a llenar de cosas que opacan la presencia del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, en lugar de llenarte con cosas que alimentan los deseos de la carne pecaminosos, ¿por qué no te llenas del Espíritu Santo? Porque esa es responsabilidad de cada creyente, buscar las llenuras del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo logramos? Dice versículo 19, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo logramos ser llenos del Espíritu Santo? Procurando y abriendo espacios para que el Espíritu Santo venga. En nuestros hogares hay que apagar un poco más la televisión, las redes sociales. No son malas. No son malas, se les puede dar un mal uso, por supuesto. Sin embargo, lo que la Biblia nos anima es que llevamos una vida balanceada, humanamente hablando, pero con una tendencia y una intención en particular de que el Espíritu Santo nos llene. Así que en nuestros hogares procuramos leer la palabra. Procuramos orar como familia, procuramos tener tiempos donde ponemos tal vez una música de adoración, donde hablamos cosas que nos edifiquen, donde nos bendecimos y nos tratamos con honor, donde Dios viene a nuestros hogares y empieza a sanar nuestras heridas, empieza a restaurar nuestras relaciones, a darnos capacidades que nosotros no teníamos para amarnos entre nosotros, y eso lo tenemos que procurar. A veces yo quisiera que sucediera sin que yo hiciera nada, pero no es así. Él ya me selló, Él ya me bautizó, pero ahora yo tengo que buscar las llenuras del Espíritu Santo, porque en mi diario caminar me vacío. Si me vacío, me ensucio, peco, me desanimo. El mundo está bombardeándome constantemente, con codicia, con avaricia, con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, constantemente. ¿A usted no? Constantemente. Nomás hay que salir a la calle y constantemente, y a mi carne le encanta todo eso. Pero si yo le doy rienda suelta, me vacío, y yo necesito buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿A qué venimos un domingo en la mañana? A buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús está con sus discípulos lavándoles los pies, Pedro le dice, lávame todo. Dice, no, el que está limpio, nomás los pies, que representan nuestro caminar diario. Las llenuras del Espíritu Santo son los que nos van limpiando, lo que va transformando nuestro carácter al carácter de Dios. Porque en el bautismo recibimos el poder, recibimos los dones, la capacidad de ser testigos de la resurrección, pero en las llenuras se empieza a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y nuestra vida se mide realmente por el fruto, no por los dones. ¿Se acuerdan la escena en el capítulo 7 de Mateo de aquellos que se acercaban a Jesús? Jesús mismo hablando en aquel día. Algunos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hicimos muchos milagros. Oye, estaban bien bautizados del poder del Espíritu Santo. Gruesos, eran esos los grandes, ¿verdad? Pero luego Jesús dice, en aquel día les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no había fruto. No había fruto. Y Dios no nos mide por los dones, por los talentos. Eso es algo que Él nos otorgó como Él quiso, sin merecerlo. Es para testimonio de la iglesia y testimonio de los inconversos cuando el poder de Dios se manifiesta entre nosotros. Que oramos por los enfermos y sanan. Que si hay una palabra de profecía. Que si hay algo sobrenatural de la vida de Dios entre nosotros. Salvación,
Eso es lo que realmente representa nuestra vida cristiana. Y eso se logra, ¿cómo? A través de las llenuras. Porque en las llenuras Él me va transformando, Él me va llenando, renovando mi entendimiento. Así que podemos decir que el sello del Espíritu Santo nos identifica como hijos de Dios en el momento de la salvación. El bautismo del Espíritu Santo nos imparte el poder de Dios para ser testigos de la resurrección de Jesús. Pero las llenuras del Espíritu Santo edifican el carácter de Dios en nosotros a través de nuestro caminar cristiano. La madurez de un creyente no es en relación con el tiempo, es con relación a la obra del Espíritu Santo en él. Y Dios nos da un mandato respecto a esto. Gálatas 5:16. Ya vimos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo nos llena, nos sella. El Espíritu Santo somos bautizados en él. Y el Espíritu Santo nos va llenando en el transcurrir de nuestra vida cristiana. Y nos da un mandato en Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Así dice, ¿verdad? ¿Qué es un mandato? Deja que el Espíritu Santo te guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Porque esa es la característica de un hijo de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo. Las señales no son. Dios nos puede dar señales, por supuesto. Dios nos puede confirmar su palabra y su voluntad, por supuesto que sí. Pero el que nos guía es el Espíritu Santo. Y es muy difícil llevar una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, viviendo, Señor, tú confírmame y tú dame una señal, dame una señal. Y si la puerta se abre, es que fuiste tú. Oh, híjole, sí. Siempre que se abre es Dios. No creo. Y no siempre que se cierra es Dios. Pero el Espíritu Santo nos puede guiar y decir, esta puerta abierta no soy yo. O sí soy yo, córrele. Esta puerta cerrada, yo no la cerré. Ábrela. Pelea la buena batalla de la fe. Esfuérzate en la gracia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Desarrollamos una amistad con Él, una relación con Él. Porque es muy fácil simplemente decir, dame una señal. Imagínate en el matrimonio que le digamos a nuestras esposas, dame una señal de que me amas. No funciona así el matrimonio, funciona en relaciones. Nuestro cristianismo funciona en relación. Y cuando vamos a abrir un negocio, cuando tenemos algo, oye, que económicamente nos va a bendecir, oye, es que es la oportunidad de la vida. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Porque si yo entro por esa puerta y no fue Dios, esa gran bendición puede ser que arruine mi familia. Y entonces cuando viene la consecuencia decimos, no, por algo Dios lo permitió. No, Dios nos habló y nos dijo, no entres por ahí. Pero el deseo de mi carne dijo, sí entro. ¿Por qué? Porque puedo. Y entonces sacamos de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero yo no te guié por ahí. ¿Y cuál es el resultado? Que tu familia está sufriendo, que tus hijos están desamparados. Aún en el ministerio cristiano, no todas las puertas que se abren es Dios. Hay algunas que yo tengo que decir, no puedo. Pero es que es para predicar el evangelio. Sí, pero si voy, descuido a mis hijos y a mi esposa. Descuido mi relación con Dios. Entonces yo necesito, Espíritu Santo, ¿eres tú? ¿Soy yo? ¿Es el diablo? ¿O son las enchiladas que me comí anoche? Pero yo necesito saber cuál es tu voluntad. Guíame en tu voluntad. Y hay una voluntad escrita.
Y entonces el mandato es: deja que el Espíritu Santo te guíe en la vida. ¿Cómo criar a nuestros hijos? Decisiones sabias. Se abrió una puerta que se van a estudiar fuera. Espíritu Santo, ayúdanos, porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero que un hijo mío se me pierda por una carrera. ¿Lo voy a exponer? Tú dime, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te puede decir: sí, llévalo, mándalo, yo lo voy a cuidar, órale. Pero a veces nos va a decir: no, no es por ahí. Pero es que se abrió la puerta, la oportunidad, tenemos los recursos, la beca, etcétera. Pero tú, ¿qué dices, Espíritu Santo? Guíame. Hay veces que el apóstol Pablo quiso hacer cosas y el Espíritu Santo le dijo: no. Porque el no puede ser por un momento y luego se convierte sí. El no de Dios llega a ser positivo porque nos guarda de calamidades. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Pero existe un conflicto en esta guianza. Ahí mismo en el versículo 17 de Gálatas 5 dice que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos. Lo puedes leer ahí. Y el Espíritu Santo nos da deseos. Él es una persona que tiene deseos, los deseos de Dios. Los deseos de Dios para mi vida, el propósito eterno que Él ha diseñado antes de que yo naciera, son los deseos que el Espíritu Santo quiere imprimir en mi corazón. Pero hay un conflicto. Mi naturaleza pecaminosa choca con eso. No le gusta. Aunque pongamos caras de santos, no nos gusta. Y entonces necesitamos entender que es tu voluntad. Jóvenes, al Espíritu Santo le interesa guiarte por a ver con quién te vas a casar. Ay, es que me enamoré. Es que es tan linda. Es que es tan lindo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Porque Él conoce la verdad y conoce todas las cosas. Y en el propósito que te creó esa persona, está en su propósito, es su deseo. Ay, es que pero yo sé que Él conoce todas las cosas, que su voluntad es buena para mi vida, que Él es sabio, que Él es inteligente, más que yo y cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Así que Espíritu Santo, dime qué tengo que hacer. No estoy hablando de una vida mística, espiritifláutica. Estoy hablando de decisiones importantes en la vida que crean destino. Dime, Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? La situación es difícil en mi negocio. Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? Dame creatividad. A lo mejor Él te da creatividad para abrir otros negocios. Y te dice: esto ya se acabó, pero adelántate en esto. La primera vez que vemos en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo sobre personas es cuando capacita a los artesanos para construir el templo. Capacidades en la vida cotidiana, habilidades físicas, mentales. A veces separamos lo que sucede en la iglesia de lo que sucede allá, pero el Espíritu Santo no, porque nos ha sellado, somos sus hijos. No encuentro cómo hacerle. El proveedor que me vendes bien caro y me quedé fuera de mercado por mi precio. Espíritu Santo, ayúdame. Tengo que cambiar mi negocio. Hay mermas, no entiendo dónde está la fuga. Espíritu Santo, ayúdame. Porque llego a mi hogar y no puede haber un ambiente de paz, de gozo. Espíritu Santo, ayúdame.
Cuando no seguimos la guianza del Espíritu Santo, podemos ver el contraste en los siguientes versículos. Dice el versículo 19: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones, etcétera, idolatrías, furia, discordias, divisiones. Quiere decir que el Espíritu Santo viene y me quiere guiar. Si yo decido resistirlo, contristarlo y seguir el deseo de mi naturaleza pecaminosa, estos son los resultados. Lo dice muy claramente. ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué si he sido sellado? Aún he sido bautizado en el poder del Espíritu Santo. Oro por los enfermos y sanan, y predico y profetizo. Pero luego hay un fruto en mi vida de envidias, de pleitos. ¿Qué está pasando? Que no estoy dejándome guiar por el Espíritu Santo en las cosas cotidianas de la vida. Pero cuando decido ser guiado por el Espíritu Santo, entonces viene el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Dice: amor, alegría, paz. Siempre guiamos, es que si sientes paz, es que es Dios. No es el único fruto. También dice que debe haber paciencia. Paciencia es una cualidad de ser obediente a pesar de la aflicción en la que vivimos. Gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y si yo dejo que el Espíritu Santo me guíe en su voluntad, abro espacios para llenarme de Él, entonces este va a ser el fruto. No son frutos, es un solo fruto, uno solo donde se manifiesta todo esto. Y necesitamos ese fruto. ¿Cómo conquistamos? ¿Cómo llegamos a ser guiados por el Espíritu Santo? Terminamos ahí en el versículo 24 de Gálatas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otros. Sigamos la guía del Espíritu Santo, porque hemos clavado, dice Gálatas 24, en la cruz nuestras pasiones y deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Los hemos clavado ahí. Ahí está crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y su Espíritu Santo vive en mí, y Él me guía en la perfecta voluntad del Padre. A veces me equivocaré. Yo me he equivocado buscando sinceramente la guianza de Dios. Me he equivocado, pero no puedo salir con rollos de que es que Dios lo permitió. No. Ahí dice: en humildad me equivoqué, guíame otra vez. David decía: examíname, y si ves en mí un camino de perversidad, guíame en la senda correcta. Guíame. Pero yo me rindo a ti, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y permitamos que el Espíritu Santo nos traiga convicción por su palabra. ¿Qué nos caracteriza como hijos de Dios? ¿Qué nos identifica como cristianos? Número uno, que amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque hubo un principio donde Él nos rescató, nos salvó, nos perdonó, nos adoptó como hijos suyos. Y número dos, dice la Escritura,
que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Hay una lucha, hay un conflicto. Tal vez estás a punto de tomar decisiones y hay un conflicto en tu interior por tomar una buena decisión. Pídele al Espíritu Santo que te ayude, que te muestre, que serás paciente en escucharlo y que esperarás su voz para tomar una decisión. Ninguna decisión tomada en un arrebato llega a ser de bendición, dice la Escritura. Necesitamos al Espíritu Santo. Y si lo has ofendido de alguna manera, si lo has resistido, contristado, dile: perdóname, Espíritu Santo. Si te has cerrado a su obra por malas experiencias de manipulación, de chantaje, de control, habla con el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a quitarme esta idea equivocada de quién tú eres. Tú eres Dios. Tú me has sellado, tú me has bautizado, tú me has llenado y yo quiero ser guiado por ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven a llenarnos en esta mañana. Ya tarde, Señor, ven a llenarnos. Dile: lléname, Espíritu Santo. Llena mi vida, llena mi matrimonio, llena mi hogar, Señor. Ayúdanos a llevar una vida espiritual en nuestros hogares, a apagar un poco más las cosas que nos impide tener más de ti, Señor. A ser agradecidos, a honrarnos, a abrir tu palabra, a cantar en nuestros corazones, Señor, que tú nos has puesto en un cuerpo en la iglesia local, Señor, no para condenarnos, sino para ayudarnos junto con otros cristianos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Bautízame, Señor. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te quiere bautizar, te quiere sumergir. Y la señal obvia de su bautismo es que tienes nuevos deseos y nuevo poder para no caer en la tentación. Y si vas caminando en la vida y te ensucias al caminar de pecado, porque caminamos en un mundo caído, vuelve a llenarte de Él. Él ya te bautizó, pero vuelve a llenarte de Él. Vuelve a abrir tu corazón como al principio. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Y que el fruto del Espíritu de Dios sea el alimento para nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. Que el fruto de esta llenura, Señor, alimente a los que están a mi alrededor que aún no te conocen. Ven, Espíritu Santo, y guíanos en toda nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Esperamos que esta conferencia haya sido de tu agrado. Para conocer más sobre nosotros, visítanos en nuestro sitio web convivencia.org.